Simi Barra Nocturna presenta Gol Gana, el único podcast que se ve a nivel de cancha, con Enrique Garay y Shanique Aspe. Hoy el consultorio futbolero recibe a un hombre que sabe de disciplina, de carácter y de levantar trofeos que marcan generaciones. Un técnico que convirtió a un grupo de jóvenes en campeones del mundo. Pónganse cómodos porque hoy la charla viene con liderazgo incluido. ¡Muy bien! Oye, me encanta cómo estamos arrancando este programa. Doctor Simi, preciso, claro y profundo. Exacto, y recuerden que nosotros aquí platicamos, competimos y compartimos la bondad. Es un gusto estar con todos ustedes y por supuesto con Enrique Garay, que qué bárbaro, ¿eh? Qué galanazo. Qué gusto verte, querida Shanique, encantado, amiga. Gracias, Enrique. Amigos, gracias por estar aquí, doctor Simi. Todo mi cariño, como siempre. Pero a ver, denme más datos. ¿Cómo que...? ¿Y qué dijo de los jóvenes? Algo especial. Sí, exacto. Me ¿no? puse a imaginar que ideas. los hizo campeones. Campeones a jóvenes. Sí, exacto. Ok. Tiene ese ojo para saber dónde está el talento. Es que ahí está el problema del fútbol mexicano. Entonces ya me interesó entrevistarlo. Ya me interesó. Pues, ¿por qué no le decimos al doctor Simi que lo presente como solamente él sabe hacer? Preséntelo, doctor Simi, como usted lo sabe hacer. Hoy tenemos en la casa a un técnico que hizo historia con una generación dorada. Un líder nato, un hombre que inspira. Bienvenido, Raúl El Potro Gutiérrez. ¡Bravo! ¡Qué placer! ¡Qué honor, de verdad! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo estamos, Enrique? Encantado de verte, querido Shanique. Potro. No, por Muchas favor, gracias. qué placer. Siéntate, Siéntate. hermano. Gracias, Bienvenido gracias. a tu ¿Qué- casa. qué- Muy contento. Qué de estar privilegio tenerte aquí, de verdad. aquí. Pues bueno, se dieron los tiempos, nos habían saludado por ahí. Sí. Y qué bueno que me invitaron y estoy muy feliz de estar. Tienes una gran historia porque perteneciste a un Atlante, yo creo que al último gran Atlante que ha habido, y luego tu paso como entrenador fabuloso. ¿De dónde arrancamos, querida Shanique? Pues a mí me gustaría arrancar desde el principio. Muy Desde bien. agarró y dijo, como dicen en mi pueblo, porque... ¿De dónde surgió? Sí, ¿cómo nació esta estrella que hoy tenemos aquí en Bueno, Golgan? con mucho esfuerzo, realmente nunca piensas, o al menos en mi caso, nunca piensas ser jugador profesional, ¿no? Vamos, los tiempos han cambiado y hoy todo el mundo ve al próximo Messi como su hijo, ¿no? Sí, Muchas claro. veces. En ese tiempo era, oye, quiero jugar fútbol, papás, o sea, vayas a estudiar. Sí. Nada que fútbol, te puedes lastimar, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y así fue como, entonces, ¿qué sucedió con ese Raúl Gutiérrez? Pues que me dediqué a estudiar, soy profesor en educación primaria y en los veranos me iba a probar a los diferentes equipos. Qué buena O sea, onda. me fui a probar a la América y me batearon, me fui a probar al Necaxa y me batearon. Y Oye, así. Raúl, por ahí en alguna entrevista comentaste que realmente tú venías de una situación económica no muy privilegiada. Sí. Y eso también es un ejemplo de inspiración para muchas personas que nos están viendo. ¿Nos puedes contar un poquito más? Sí, claro que sí. Mira, vamos, podemos decir que éramos una familia entre recursos medios y bajos recursos, ¿no? Entonces, pues obvio, mis papás trabajaban, mi papá fue mesero, lavó carros, era radiotécnico, arreglaba radios y televisiones de aquel Mira. tiempo, transistores y todo eso, me acuerdo clarito. Y mi madre, ella era demostradora de Tupperware. Ok. Entonces vendía productos, sí, hacían demostraciones y demás, y tú Una familia ayudabas. trabajadora. Sí, tú ayudabas, ¿no? De repente, ¿qué sucedió con eso? Pues que van evolucionando, le fueron dando, por ejemplo, un carro a mi madre, ¿para qué? Para que pudiera transportarse, y entonces, pues, todo fue floreciendo de alguna manera. Tú como hijo mayor, soy el hermano mayor de 3 hermanos, pues no te queda más que cooperar en lo que puedes cooperar, ¿no? ¿En algún momento sentiste ese peso de ser el primogénito, digamos, de cargar algún tipo de peso para apoyar a la familia? Pues ya después, cuando te vuelves más grande y empiezas a ver la vida desde otro punto, desde otra perspectiva, pues sí. Sin embargo, pues en ese tiempo, cuando eres niño, pues cuidar a los hermanos, ¿no? Sí, o sea, sí. había que, ellos llegaban por ahí 7, 8 de la noche y yo les daba de cenar a mis hermanos y cosas así. Entonces, fue toda esa etapa, yo creo, y siempre a veces me dicen, oye, ¿no te hubiera gustado que fuera de otra manera?
Y yo siempre contesto que si hubiera sido de otra manera, quién sabe si este Raúl Gutiérrez hubiera sido el Raúl Gutiérrez, ¿me entiendes? Sí, es algo que al final, cuando haces retrospectiva, agradeces, ¿no? Porque vives cosas que te ayudaron a crecer, que te ayudaron a saber que las cosas no son sencillas, pero que puedes luchar por ellas y que las puedes lograr. Cultura del esfuerzo. Sí, qué padre. sí, totalmente. Padre. Entonces, agradecido con esa infancia que tuve, porque pues al final aprendí a jugar al fútbol en la calle, jugando coladeras con mis amigos de las otras cerradas que vivíamos y fue una etapa pues maravillosa. O sea, mucha gente puede decir, oye, ¿cómo la sufriste y todo? Pues no, o sea, al final son situaciones que te tocan vivir y que te vuelven y te fortalecen. Claro, ¿qué dirán esos amigos? ¿O qué dicen esos amigos con los que jugabas ahí? Que dices que de la coladera y que esto y lo otro, y hoy nada más que el potro. Pues mira, de repente saludo a algunos de ellos. De hecho, hay un amigo que se llama Francisco Negrete que creo que de no ser por su influencia, a lo mejor no hubiera jugado tanto al fútbol o no hubiera jugado al fútbol. Él fue muy insistente siempre. Nos íbamos a probar juntos. Me llevaba al estadio casi a rastras. O sea, no, vamos, digo, no, es que es bien tarde, el partido era a las 9, vamos a salir a las 11 y luego venirnos en camión, no, vamos. Entonces, bueno, siempre es americanista, obviamente. Siempre me llevaba a ver a la Super Águila de aquel tiempo, que era la mascota de la América, y así anduvimos del tingo al tango, probándonos en todos lados. Y todos esos amigos con los que alguna vez conviví y demás, pues siempre los recuerdo con mucho cariño. Cuando voy allá todavía donde vivía, pues también la gente se acuerda de ti. Mis amigos, cuando me toca encontrármelos por ahí, ¿qué pasó? Potro, porque ya todo el mundo, antes era Raúl, ¿no? Ahora es Potro. Potro, ya. Es que ¿Qué pasó, sí eres Potro? ¿Cómo estás? Oye, pero aparte es un apodo que, déjame decirte, que yo creo que cualquiera se sentiría orgulloso, porque, oye, un potro es algo que tiene carácter, que tiene presencia, elegancia, claro, o sea, es un gran apodo. No todos tienen ese privilegio. Sí, no, digo, al final las cosas se van dando de una manera y hace tanto pelo de eso ya que tenía yo coleta. Coleta, me amarraba el pelo, jugaba en el Atlante, pues ya sabes, terminé siendo el potro. El potro. Oye, ¿y cómo arrancó el fútbol profesional para ti? ¿O cuál fue, dónde llegaron las conexiones? Mira, cuando tú empiezas yo a los 18 años ya era profesor de educación primaria. Wow. Porque era el viejo plan de estudios. Secundaria, 4 años y ya eras profesor. La normal de maestros. La normal de maestros, exactamente. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Eran los veranos donde yo me iba a probar, ¿no? Entonces, esos 4 años de escuela me fui a probar y conocí gente. Dentro de esa gente que conozco aparece Víctor Vucetich. Entonces, él estaba en un proyecto del Atlante, en una delegación en Tlalpan, y yo estaba en la de Coyoacán como jugador. Entonces, hacían partidos interdelegacionales y a veces Xochimilco contra Coyoacán y el árbitro era el de Tlalpan, pues era Vucetich. Entonces, termina todo ese proyecto, se hace un torneo de nuevos valores y mi amigo Francisco, él sí se quedó, yo me tuve que ir a lo de la escuela. Entonces me encontraba a Francisco, ve a ver al profe, dice, yo digo, no, pues ¿cómo voy a llegar así y decirle, velo a ver? Y yo, ahí vamos al velódromo olímpico, que ahí entrenaban, y llego y con la sorpresa de, pues ¿qué pasó, Raúl? ¿Cómo está? Y yo, me conoce. Y yo, wow. Entonces, y así, dice, ¿qué pasó? ¿Quiere jugar? Y yo, pues sí, profe, vengo, tráigase sus papeles. ¡Órale! Bueno, ¡ay, qué padre! No, y eso, haz de cuenta, fue un martes, el sábado ya estaba yo jugando, con el Atlante, ese equipo de chavos, de nuevos valores, contra el América. Nos dieron una friega, 3-1, creo, 3-0 nos ganaron. De bienvenida. Pero ahí empezó ese contacto con el fútbol organizado. De acuerdo. Entonces pasa el tiempo, yo, pues, ya estaba yo sobre los 20, 21 años, y yo dije, no, ya no veo claro en lo del fútbol, ya, o sea, me voy a dedicar a ser profesor. Yo quería estudiar historia y fui a hacer mi examen a la normal superior, y ese verano
Víctor toma la reserva profesional. Entonces, ahí voy, ¿no? Profe, pues no sé qué. Entonces, ya sabes, el speech del regaño de que no eres consistente, pero pues como que el profe él no sabía que pues, yo era el profesor que ya daba clases y no podía ir, ¿no? Y me dice, bueno, pues está bien, lo voy a probar. Dice, pero necesito un lateral derecho, porque yo era volante por derecha, era volante atacante. Necesito un lateral derecho y lo voy a probar a usted y a otros 2 de sus compañeros. Y ahí empezó mi carrera como... Pero fíjate qué contacto maravilloso con Vucetich. Claro, sí. Además debes saber que él años después armó un equipo que se llama Potros Neza. Ajá, claro. Y ese equipo lo armó con el espíritu de académico. Entonces muchos de esos tenían, que no era muy común en ese tiempo, pues yo tenía mi carrera, otros estaban terminando la prepa, unos estaban haciendo carrera universitaria, estaban empezando la carrera. Entonces así se armó ese equipo. Y de ese equipo, bueno, ya aparece un Memo Cantú, un Rafa Mancilla, Félix llegó hasta años después, Beto Andrade, Luis Miguel Salvador, Raúl Gutiérrez, Chispa Suárez. Cantera. Entonces, muchos de esos compañeros, pues, empezamos con ese equipo y ya después, quedamos campeones. Después se quedaron campeones. Oye, nada más. Quedamos campeones. Y a mí me llamó la atención cómo también a la par fue su primer, digamos, contacto con jóvenes, porque al ser maestro, ¿no? Al ser profesor, al enseñar, pues no te estabas imaginando que en el futuro todas esas herramientas de cómo conectar con alguien tan chavo te iban a ayudar para hacer historia en nuestro país. Sí, nunca sabes, ¿no? Imagínate, estás haciendo la carrera tú siendo adolescente y te están enseñando a enseñar. Ajá. ¿No? Entonces, es una situación que ya no se da, obviamente, ya ha cambiado la forma académica de ser profesor, pero estás viviendo en una etapa donde tú te estás formando. Entonces, mucha gente que me ha comentado justo esto, yo digo que aprendes, se te impregna de otra manera la didáctica, que es simplemente tratar de comunicarte, tratar de hacer que entiendan de la manera que tengas que hacer para que ese mensaje que tú quieres entregar, la gente, no importa la edad, lo entienda. Pero sin duda te ayudó, ¿eh? No, claro, Que te hayas metido a las aulas a enseñar a niños y niñas. Claro, y luego agarres la sub-17 y la corones mundialmente, hombre. Sí, claro. Al final son de esas cosas que uno se siente privilegiado, ¿no? Porque... Que no imaginas que están conectadas y que tal vez ese paso era parte de tu historia y de lo que te correspondía vivir en Claro, el futuro, ¿no? son cosas que se van dando y lo empiezas a vivir, ¿no? Previo a ese campeonato mundial estuve en una universidad dirigiendo chavos universitarios, que son de 18 a más o menos 25. Entonces, como que todo se va sumando, justo como dice, se van acomodando cosas y de repente me llega esa invitación a dirigir en selecciones nacionales y me dice, no, bueno, es que te vamos a dar la selección sub-15. Y no, yo, ¿por qué la sub-15? Yo quiero la 17, yo quiero la 20, no, denme la mayor. Pero, bueno, me dijeron que esa selección era la que estaban buscando entrenador y yo dije, bueno, órale va, ¿no? El contacto que yo había tenido con gente joven, pues de alguna manera había que sacar partido, ¿no? Y se dio de una manera también muy bonita porque se empezaron a conjuntar cosas a nivel de selección, se estructuró un nuevo concepto de selección donde había ya departamentos de desarrollo, departamento de desarrollo personal, departamento de video, departamento de medicina, departamento táctico, departamento de preparación física. Entonces, toda esa organización al final contribuyó notablemente a que obtuviéramos, primero obtuviéramos una buena preparación, que eso es fundamental para cualquier proyecto, la preparación es fundamental, y fuimos creciendo en lo que queríamos con estos chavos, ¿no? La primera pregunta que yo les lancé a estos jóvenes fue, primero, ¿qué quieren ser? Obviamente, pues todos, pues jugador de primera división. Y nadie se quiere ir a Europa. Y todos. Uy, no había pensado en eso. Exacto, con sus ojotes así. Me acuerdo clarito porque abrieron la mente. Me sorprendió porque acuérdense, esta categoría
da para la posibilidad de que pues, los puedan encontrar en otro lado y se van a otros clubes, como pasó con Vela, como pasó con Giovanni. ¿Desarrollaste tú esa sensibilidad para poder ver desde que tienen esa edad, este va a ser una estrella? O sea, hoy sientes o ese tiene talento. No, sí, o sea, tú detectas el talento. Pero no, pero sí, el talento, pues yo me imagino todos los que están ahí, pues tienen ese talento, pero decir, este sí va a ser un fuera de serie o este va a sobresalir más. O sea, ¿empiezas a sentir esto cuando estás con tantos jóvenes? Sí, o sea, empiezas a ver que hay gente destacada, pero también en ese proceso también descubres que es para que uno de esos jugadores llegue a primera división, ya ni siquiera te estoy diciendo que juegue en selección, no, que llegue a primera división, tiene que haber por lo menos 3 factores que se alineen. El primero es la calidad. Sí. El segundo es la calidad de pensamientos. Wow. Qué fuerte. ¿Sí? Qué fuerte. El tercero, porque la calidad es lo que lo mueve. Sí. Pero si no tiene el pensamiento adecuado para trabajar esa calidad, no llega. El entorno familiar. Que es definitivo. También. Y en esa edad más. O sea, a esa edad es tan complejo. ¿A qué te refieres con el entorno? El entorno familiar. A veces sabes que el peor enemigo del muchacho Son sus padres. es el papá que... ¿cómo se llama el papá representante? Ok. ¿Por qué? Porque sí, pues él ve por sus intereses y todo, pero se le olvida el producto, que es el hijo. Sí. Y Entonces, se le olvida que está trabajando para el futuro del niño. Exacto. Y hay papás que ya quieren hacer cash con el niño. Te interrumpo 30 segundos. Hubo un basquetbolista en México, de Guadalajara, que a los 12, 13 años medía 2.10. Wow. ¡Wow! ¡Fenómeno! Sí, fenómeno. La mamá empezó a hacer negocio con él. Becas y la mamá, viajes y la mamá lo acabó. Y el chavo acabó en 2.13 y no hizo nada. Entonces los padres mal pueden ser también una piedra en el zapato. Claro. Sí, entonces si a esas 3 le agregas los entrenadores, Sí. ¿no? Que son fundamentales, ya ni siquiera, porque tú los tienes, en nuestros tiempos era, a mí me entregas un producto, y yo agarro, lo lijo, lo pulo y toma, te entrego un mejor producto. Para mí eso tiene que ser selección nacional de selecciones menores. Pero después van al club, ellos son activos del club. Sí. Entonces, si le toca a un entrenador que esté conectado con un proyecto de club que ayude a que esos jóvenes salgan y los empujen, tienes las probabilidades de que ese jugador termine jugando en primera división. Okay. Pero si no se da ese tipo de cosas, no, o sea, en el 2013, porque debes saber que no solamente fue el campeonato mundial, en la siguiente generación jugamos otra final en Emiratos Árabes, con otra generación totalmente distinta, y la perdimos. Pero cuando regresamos a México, uno de esos jugadores dijeron, no, vamos a ponerlo con la sub-20, que es lo idóneo, ¿no? No, va a venir muy agrandado, hay que mandarlo a la segunda. Imagínate con ese tipo de pensamiento, es muy complicado para estos jóvenes. Sí, y que también tú dices, hasta cierto límite yo puedo transmitirles seguridad, formación, pero pues no te puedes meter con los papás o no te puedes meter con su mente, ¿no? O sea, por más que lo asesores, hay algo aquí adentro que tiene que hacer clic con lo que le están diciendo. Sí, exactamente. Entonces, ve cuántos factores ya hablamos. No, pues sí está. Decisivos. Para que pueda jugar. Te digo, lo que lo rige es la calidad. O sea, si el jugador tiene calidad, puede tener poca materia gris quizá, pero le va a alcanzar para llegar a jugar en primera división. Pero si ese muchacho está bien conectado con su calidad de pensamientos, con su calidad de futbolista, hay más probabilidades. Y después están todas las otras que también pueden llegar a afectar, pero lo que te garantiza que un jugador llegue es su calidad. Qué duro, ¿no? Qué difícil, son demasiados filtros. Sí. Ahora, Shanique, ahí quiero ver al Potro. O sea, donde México necesita, ahí tiene que estar el Potro hoy, trabajando esos chavos. Es que no hay generaciones nuevas. Yo siempre les digo, me encanta la historia de Isaac del Toro, el ciclista mexicano que va a conquistar Europa. Pues siempre les digo, ¿y por qué no surgió un Isaac del Toro futbolista? ¿Por qué sale un ciclista fenómeno y en el fútbol que hay tantas oportunidades no surge uno? Mira, también es otro tema complicado, complejo más que complicado, porque son modelos de fútbol.
Sí. Y México tiene un modelo ya establecido con respecto a eso, que es muy diferente al de Uruguay o muy diferente al de Argentina en ese sentido. ¿Y te ¿no? gusta? No es el idóneo, pero sí creo y siempre he defendido desde que estuve ahí en selecciones que no somos Brasil, no somos Argentina, no somos Uruguay que proyectan los jugadores de diferente manera. Entonces, los pocos talentos que estamos teniendo en selección, deberíamos de darles un poquito más de armas. ¿Para qué? Para que se proyecten a la primera división. Sí. Tratar de blindarlos un poco más. Sí. O sea, porque al final te digo, tú no puedes influir en los papás, no puedes influir en los entrenadores, no puedes influir en las políticas de los clubes. Sin embargo, sí tendría que haber un caminito para esos talentos para que llegaran un poquito más allá y ya si su calidad al final los pone donde los tenga que poner, pero ya por lo es menos otra ya cosa. llegaron, ya son como las tortuguitas que por lo menos que lleguen al mar y ya ahí ya. Hagamos un ejercicio. El Potro me entrega un talento sub-17 que para él es muy interesante. Yo lo agarro, soy el entrenador. Gracias, Potro, eres un tipazo, te lo agradezco. Buen muchacho. Pero como yo soy entrenador, yo tengo que dar resultados. Sí. Porque si no, a mí me corren. Entonces voy al chavo y digo, dice el Potro que este chavo de 17 años es muy bueno, pero tengo que ganar. No, trae a mi extranjero de 32 años, que es pierna fuerte, que no me falla y que no me va a perder. Chamaco, vas a tener muchas chances, aguante. Voy con él. Eso es lo que pasa. Sí. Muchas veces también. El entrenador, como tiene que dar resultados, o lo corren, dice, no, voy a meter al chavo que el Potro dice, no, mejor este veterano que sí me ayuda y con este me la juego. Y por eso no debutan a nadie. Eso es lo que pasa. Sí, ¿Me equivoqué? No, sí sucede mucho, ¿no? Y la otra vez, cuando estábamos en ese tiempo que acabamos de ser campeones, pasó algo con un jugador, ¿no? Entonces, cuando me dicen, el entrenador, el Tuca dijo que no va a meter a Espericueta. Y a mí me entrevistan y yo, se me sale, ¿no? Dije, ay, che Tuca, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, al otro día, en el Che periódico, Tuca, che ¿verdad? Tuca, dijo el Potro, ¿no? Casualmente, y te puedo decir, hace unos 15 días me tocó estar con él en un Zoom. Ajá. Y estábamos platicando y no creas que no se me olvida lo de Espericueta, ¿eh? Y yo, Tuca. Le hubiera dicho, che, Tuca. Sí, digo, no, Tuca, pues cómo no. Y agarra y me dice, fíjate, porque ahí va un contexto diferente, ¿no? Dice, ¿y a quién querías que sacara? ¿A Guiñac? Y yo, no puedes. Complicado. No, claro. Y eso también tiene mucho que ver porque también hay diferentes clubes que tienen otro tipo de requerimientos, claro. Para los cuales para los jóvenes es más complicado todavía. En ese momento, pues es justo, me dice tú, ¿a quién quieres que saque? ¿A Guiñac? Sí. Pues no puedes sacar a Guiñac. Pero sí debe de haber, te digo, esa pequeña estructura en un club, en los clubes tan importantes, para que ese huequito sea para ese joven. Sí, talento. Entonces te das cuenta que lo que está mal es el modelo. Porque lo que tendría que existir es una liga que diga, a ver, equipo de fútbol, a fuerza, un sub-17, a fuerza, un sub-20 y otros 9. Así tienen que ser su equipo. Y entonces el entrenador dice, tengo que meter un chavo a fuerza, órale, el que me dijo el Potro lo voy a meter. Pero si la federación te dice, puedes meter 9 extranjeros, pues mete. No, y aparte estás viendo el potencial que tenemos en México. O sea, al final... O sea, sí es importante reconocerte el logro de que hiciste historia en nuestro país y eso fue una satisfacción que quizá hemos esperado de nuestra selección nacional que no hemos vivido y tú nos pudiste dar ese regalo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, pues siempre se siente uno privilegiado, ¿no? Son de esas cosas que tú las sueñas de alguna manera, ¿no? Y las sueñas, como bien dices, y como bien dices también, Shanik. O sea, quieres que tu selección mayor trascienda y sea campeona. Cuando fuiste jugador, pues no, querías ser campeón y querías lograr lo máximo, ¿no? Pero cuando se da de esta manera, es muy satisfactorio, ¿no? Para mí, ese momento que cae el segundo gol, es así como lo logramos, ¿no? Ya no había manera de que nos sacaran el partido. Sí, es como, es real, estamos haciendo historia ahorita. Sí, o sea, piensas en la familia, me fui para atrás a buscar a mi familia que estaba atrás y no sabía ni en dónde, tú nomás fui a festejar para allá atrás, pero la sensación del deber cumplido, sobre todo, o sea, el ver el Estadio Azteca repleto, wow, o sea,
es para chavos. siempre. Sí. Es para siempre ese Debes recordar ese el recuerdo. momento, los gritos, el instante. Los detalles, ¿no? O sea, son de esas veces que estás tan metido en lo que es el juego que oyes todo claramente, ¿no? Oías cómo gritaba, pero oías a tu jugador del otro lado. Sí. Son de esas situaciones psicológicas que te encapsulan, que te hacen estar en el aquí y en el ahora de una manera exponencial, o sea, no sé cómo describírtelo, o sea, qué bonito, está qué tan bonito. claro, o sea, tienes tanta claridad que dices, wow, ¿no? Y esa misma certeza, esa claridad de decir, ya es real, o sea, nadie me lo está contando, lo estoy viviendo. ¿Cómo de esta parte no llegamos ya a la selección nacional y se va perdiendo este talento tan maravilloso? Mira, es que son etapas, ¿no? Y el fútbol de selecciones menores es un apartado muy distinto al de selección mayor. O sea, acá en selecciones menores tienes ese tiempo de trabajo, de inyectarle cosas a los jugadores, de irles metiendo. Y no porque en selección mayor no se pueda hacer, no se echan a perder, pero los equipos necesitan tiempo de trabajo para desarrollarse. Y lo que menos tiene una selección mayor es tiempo. Solamente son fechas FIFA. Entonces, acá lo que tendríamos que replantear son esos contrapesos que yo digo. Hace ratito tú hablaban de qué hacer con esos jóvenes para que tengan más oportunidad. Bueno, si ya están tantos extranjeros, ni modo. Ya está abierta la cartera para otras cosas, perfecto, ni hablar. Pero ¿cuáles son los contrapesos, no? Límite de edad, ¿no? Jugadores que puedan estar. O sea, tenemos que seguir buscando esos contrapesos que nos ayuden a que, si así en meses pasados tuvimos una sub-20 con buenos nombres de jugadores, ¿no? O sea, con un contexto de trabajo que se veía bien, ¿no? Entonces, ahí están esos jugadores. Pese a todo, ahí estaban esos jugadores. O sea, la sub-20. materia prima sí está. Sí está. Hay que trabajarla. Entonces, después hay que buscar que se desarrolle bien, ¿no? Y para eso pues, se necesitan esos factores. Y uno de esos factores es el entrenador. ¿Por qué no sigues ahí, Potro? De alguna forma o de otra, en ese círculo. Te voy a decir una cosa. En el mundo que yo he vivido, los entrenadores de fuerzas básicas o de desarrollo, ya vemos de como tú lo fuiste en algún momento, siempre lo son. ¿Me explico? O sea, un entrenador de fuerzas básicas está toda la vida siempre enfocado a fuerzas básicas. Y tú, con lo que estoy oyendo y con lo que hiciste, naciste para eso. ¿Por qué no sigues ahí? Pues mira, yo creo que la carrera de cada entrenador siempre tiene sus rutas distintas cada uno, porque al menos yo, de inicio yo te puedo decir, pues yo no pensé estar en selecciones en algún momento. Yo quiero ser entrenador de primera división desde que me retiré de fútbol, pero los escenarios me han ido poniendo en esas rutas, ¿no? Y si a mí me das un equipo sub-17, yo voy a querer hacerla campeón. Y si me das un equipo sub-20, lo mismo. Y si me das la selección mayor, de la misma forma. Entonces, creo que esto que pasa con estas sub-17, pues tiene que ver con esto que hablábamos al principio, ¿no? Esa conexión que puedes tener, obviamente, con los jóvenes es más nítida que cuando ya se van desarrollando y son jugadores adultos. Pero, o sea, eso es una gran diferencia, y el tiempo de trabajo. Oye, Potro, después de probar y alcanzar las mieles del éxito, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sueños hay? Bueno, al final te sigues preparando, estás buscando retomar esa oportunidad de estar en el máximo circuito de México, que es complejo. O sea, ¿quieres regresar a dirigir? Sí, claro, o sea, digo, al final yo sigo siendo entrenador. Ajá. ¿No? Que ahorita no tenga equipo, bueno, no implica que no sea entrenador. Por supuesto. Pero queremos seguir sobre ese contexto. Todavía me veo para entregar buenas cosas. Hemos tenido pasajes con buenos equipos donde se ha demostrado por lo menos que la metodología funciona. Funciona con un sub-17, funciona con un sub-20 y funciona con un equipo como Cruz Azul, por ejemplo. Sí. Entonces, selección nacional está en esos propósitos. Creo que está dentro de ese marco que hay como entrenador. Sabes el camino, sabes la ruta y estás para ayudar.
Ahora, Entonces, Potro, hoy en el desarrollo de talentos jóvenes tenemos un déficit considerable. No hay que ser un gran experto para darte cuenta que los nombres de hoy no son los de antes y que ahí está el punto central. ¿Lo ves diferente? Pues lo veo con un tema más de ir pasando un mensaje. Los equipos así son, ¿no? O sea, nosotros tuve el privilegio también de estar en una selección que fue un parteaguas para las siguientes. Sí. Entonces nosotros entregamos una estafeta a los del 98 y la pasaron bien y la pasaron al siguiente proyecto. Pero esa estafeta de alguna manera se ha ido diluyendo en muchos sentidos. Entonces hay que retomar, ¿no? Hay que retomar bases que se han ido diluyendo, porque ahí siguen estando y nadie puede decir que estos muchachos que van a jugar en el 2026, en el Mundial de acá de México, no se entreguen o no den todo. Que han dedicado su vida también. Claro, o sea, no podemos decir eso, que sería muy irresponsable decirlo, y muchas veces se manejan esas cosas. El fútbol ha cambiado, también eso hay que mencionarlo, pero la esencia del fútbol no. Y creo que nosotros, como modelo de México, tenemos que entender primero que no somos parecidos a todos los demás, desde el punto de vista de modelo de juego, modelo económico, ¿no? Y modelo de desarrollo. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Porque históricamente nuestros equipos, ¿qué son lo que lo hacen fuerte? Los jugadores de la liga. Y a esos jugadores de la liga se le juntan los 5, 6, 7 o tantos que están fuera. Sí. Entonces, ¿dónde tendríamos que poner nuestro enfoque? La liga. En la gente de la liga. Entonces, eso, y no le dan tiempo de trabajar con la gente de la liga. Sí, Eso ha cambiado. Sí, o sea, creo que está muy claro y la cosa es que se apliquen y que realmente vengan esos cambios que hacen falta. Pero la Porque, liga como no los dice, quiere hacer. La liga no los quiere hacer. tarde o temprano yo creo que tal vez sucede, ¿no? Yo creo que puede ser. O sea, hemos tenido dos procesos mundialistas 2018, que yo creo que era la mejor selección que ha tenido México. Había muchos jugadores en buenas ligas en Europa, había una buena base de mexicanos y nos faltaron más jóvenes de ese 2016, de esa selección de Río que tuve la fortuna de dirigir. Nos faltó más gente ahí para ese cambio generacional. Ahí se rompió el cambio generacional. Después se quiso recuperar muy rápido, viene el proceso de Tata Martino y se descompuso todo. Todo. Entonces, te digo, creo que es momento de retomar esas bases y que hoy con este mundial, que espero nos vaya de maravilla, puede ser una base para motivarte y cambiar cosas. Justamente del Mundial y de tus predicciones vamos a hablar más adelante, pero ahorita lo que yo quiero es preguntarte, ¿hace cuánto que no juegas fútbol? Bueno, mira, no tiene tanto, Sí, ¿no? echas cáscara, se te nota. Sí, se claro, te nota. o sea, digo, de repente... A ver, Muga, acá, a ver, acá. De repente, Oye. nos invitan a esos partidos de las Águilas Viejas contra las Chivas Gordas. Nos invitan a jugar esos partidos y son interesantes, ¿no? No son muchos, digo, me duele mi rodilla y todo, traigo una llanta baja, pero juegas todavía de repente, ¿no? No lo dejas por completo. Bueno, yo voy a poner a prueba tus palabras porque viene un futbolito. Nos echamos un match, un de futbolito Gol Gana tú y yo. Contra Órale. Enrique Garay, ¿te late? Órale, vamos. Bueno, pero Listo. va a ser al regresar de un corte, no le cambien. Lo prometido es deuda, ya está el futbolito. ¿Quién va a ganar? A ver, hagan sus apuestas. Debo ganar yo, querido Potro, te respeto, te admiro, Muy pero bien. voy a ganar yo. Que gane el mejor. Me parece muy bien. Uy, O sea, yo. eso. O sea, yo. ¿Qué equipos son o qué? ¿Qué partido vamos a jugar? Pues no sé, es blancos contra el City. El City contra el Madrid. Exacto, Contra el Madrid. exacto. Arranca el juego. Oye, Potro, te voy a hacer unas preguntas para que te pongas nervioso. ¡Qué güey! Sí. ¿Qué te viene a la mente cuando te digo Luis García? Es mi hijo García. Nico García. Mi hijo García. Mi hijo o sea, García. Con Luis García, que nadie se meta. No, No, ¿por qué? es mi hijo porque ¿Es tu consentido? está en desarrollo. Está en desarrollo. Potro, con toda honestidad, ¿quién se te hace el peor director técnico de la historia de México? Osorio, ¿y quién más? Está Qué buen juego,
Yo creo que por resultados 2-0. 2-0 el Potro. Yo creo que el Tata no le fue nada bien. Es el peor resultado que ha tenido ¿Osorio y el Tata o el Tata? Osorio y el Tata. Osorio y Tienes el que elegir Tata. uno de los dos, ¿Y Osorio qué o tienen en Tata. común? Es que hay un ¿Qué mito, tienen en Potro, común? de que si traes al mejor entrenador del mundo, México es campeón del mundo. Y el tema está en los jugadores. El material es importante, pero pues también hay ahí frases que dicen... ¡Ay! Uy, rebotó. Oye, Potro. Que dicen que no es lo mismo una oveja Ajá. dirigiendo leones que un león dirigiendo 3-0 ovejas. el Potro, qué madrina. ¡Hombre! ¡Qué fuerte! Ya está, con todo, con todo. 3-0. Oye, no me han zapateado tan gacho nunca. Otro, ¿cuál es el estadio que te quitó el aliento? Que estuviste ahí. 4-0. ¡No manches! Oye, voy a hacer la de ¡Hombre! Treyes. Voy a apagar la luz. ¡Hombre! Y se acabó el partido. Yo ya Mira. me voy. Un estadio, para mí el Estadio Azteca, desde que era niño, siempre ha representado. Mi papá me llevaba ahí de chico, siempre al gallinero, obviamente, ¿verdad? Porque pues, no, Y, ¡ah! de la honra. 4-1. Entonces el Azteca para mí siempre ha sido mítico, ¿no? sí. Emblemático. Yo me imagino que para muchos. Y ya para finalizar, tú como buen maestro, ¿a qué jugador? 5-1. ¡Una manita! Madriza. Hombre, pero ese sí está muy feo. No, gacho. Yo no sé si ya mejor No, el dejarlo aquí. Potro es All Pro. Una más. Una Por- más, por la dignidad, última, por ¿se dignidad. puede? Mételo por dignidad, yo te ayudo. Muy bien, pudiste. ¡Juegazo! Muy bien, Potro muy bien. es un crack, mi hermano. Eres un crack. ¿Quieren que les diga cómo quedó el marcador? ¿Cómo quedó? ¿Cuántos goles crees que te metió? ¿6? 6-2, creo. 5. Ah, 5. Una manita. Uf. No, hombre, pero bueno, 2. El Me segundo agoté, de la me dignidad, el agoté. segundo Tengo de la la respiración acelerada. Uf. dignidad. Otro, qué increíble, de verdad es un hombre maravilloso en todos los sentidos y sé que eres muy generoso y como aquí los ganadores también hacen actos de bondad, ¿te gustaría hacer uno con el doctor Simi? Claro que sí. ¿Sí? Hay que hacerlo. Bueno, pues vamos. Estamos aquí en un jueves de bondad y me encuentro con el equipo de fútbol de amputados Titanes y ellos van a participar y enseñarnos su talento para llevarse 5 uniformes. Quisiera saber para ustedes qué es la bondad. Pues para mí es dar a las personas sin recibir algo a cambio y poder ser empático con las demás personas. ¿Y para ti? Pues igual con mi compañero, dar las cosas sin recibir nada a cambio, darlas de corazón. Ok. Bueno, pues ¿están listos para enseñarnos parte de su entrenamiento? Claro. Venga, por 5 uniformes. Alejandro y Jonathan lo hicieron increíble, ¿eh? Son buenazos. Y aquí tienen su Simi Kit con, obviamente, sus uniformes. También viene un Dr. Simi, Hidrasimis, para que estén muy bien hidratados y sigan entrenando muy fuerte y con esa pasión que lo hacen. Continuamos en Gol Gana Podcast y como aquí apoyamos al talento, como también lo hace nuestro Potro querido, les queremos presentar este reportaje de la cantera, donde están los alumnos del Instituto José Ramón Fernández y nos hacen unas cápsulas bien padres. ¿Nos acompañas a verla? Claro que sí, vamos. En el fútbol hay jugadas que duran segundos, pero se discuten toda la vida. Final del Mundial de 1966 en el estadio de Wembley, Inglaterra contra Alemania. El partido termina 2-2 en los 90 minutos y se va a tiempo extra. Minuto 101, centro desde la derecha, el balón llega a Geoff Hurst, controla, gira y dispara. El tiro pega en el travesaño, bota cerca de la línea y sale. Todo ocurre en un instante. Los ingleses levantan la mano pidiendo gol. Los alemanes reclaman que no entró. El árbitro suizo Gottfried Beinst no tiene certeza y decide consultar a su asistente,
el soviético Tofik Bakramov. 1 segundos y la decisión final es gol. Wembley explota. Alemania no lo puede creer. Ese tanto significó el 3-2 para Inglaterra, que después sentenció el partido 4-2 con otro gol del propio Hurst y levantó su primera y hasta hoy única Copa del Mundo. Pero la historia no terminó ahí. Durante décadas, imágenes, estudios y tecnología han intentado responder la misma pregunta. ¿El balón cruzó completamente la línea? Nunca hubo una respuesta definitiva, y así ese disparo dejó de ser solo un gol para convertirse en uno de los momentos más polémicos en la historia del fútbol, el famoso gol fantasma. Felicidades, chicos, otro gran trabajo. Ahí vienen periodistas con madera de campeones. Felicidades. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Oye, Shanik, me urge que le preguntemos al Potro de su estadía en el América de Ben Exacto. Hacker. A ver. Aquel América de Kalusha y Villic, y que luego mágicamente corrieron a Ben Hacker. A ver, cuéntanos tu versión de todo eso. Primero, ¿cómo fue ese equipo? Maravilloso. Sí, fue de esas cosas también que uno se siente privilegiado, porque llegas también a un equipo que marcó de alguna manera época, No, sin ¿no? duda, sin duda. Que todo el mundo lo recuerda con mucho cariño. Y veníamos llegando del Mundial, a ese equipo llegamos, venía Chávez, venía Sague, venía Del Olmo, Wow. venía un servidor. Entonces, junto a ese equipo, bueno, se juntó con tipos como Enrique Rodón, como Naranjo, como Juan Hernández. Entonces llegó Kalusha, llegó Villic, y los novatos que estaban, ¿no? Que era Cuauhtémoc, que era Villa, que era Rodrigo Lara. Entonces se conjuntó un equipo muy explosivo, que empezó a gustar. ¿Por qué? Porque jugábamos muy directo, que no se jugaba tanto en ese tiempo, y con una efectividad muy alta. Entonces los partidos a veces los empezábamos perdiendo, pues terminábamos ganando 3-1, 4-1, creo que a Correcaminos les metimos 8. Entonces se juntó un equipo que daba gusto verlo jugar, la verdad. Me declaro antiamericanista. Yo no soporto a la América. Pero Yo veía esa América y divertía esa Claro, América. sí, claro. sí. Era divertido ver porque era un equipo ofensivo, súper anotador, y eran grandes juegos de fútbol. ¿Cómo olvidarlo? Sí, eran buenos partidos, uno que lo vivió desde adentro y sabías, dijiste, es que se fueron todos, güey, nos quedábamos 2 defendiendo. Donde nos agarren, vamos a tener problema. Pero ahora sí que priorizábamos el juego ofensivo y asumíamos que si nos metían un gol o 2, pues metíamos 4, ¿ves? Claro. Oye, Y así Cecilia lo de los hacían. Santos nos dijo, el fútbol mexicano gira en torno al América y cargar con esa bandera no es una cosa sencilla. ¿Tú qué opinas de esto? Que tienen parte razón, Cecilio. Yo creo que América genera diferentes contextos que pocos equipos lo logran, ¿no? Por lo menos, si a mí me dices, ¿cuál es la diferencia entre América y Chivas, que sería el rival de toda la vida? La exigencia. La exigencia de América no tiene nada que ver con la de Chivas. La gente no le gusta oír esto, pero es una realidad. Creo que todos los equipos pasan por diferentes fases de sequía, de títulos y demás, pero la presión que se genera en torno a este equipo no la vives en ningún lado. Oye, no perdamos el tema Ben Hacker. ¿Y el día que lo despiden? ¿Qué versión me das tú? Compárteme. ¿Qué les dijeron? ¿Qué fue? Cuéntanos lo que nos puedas contar. No, es que pasaron cosas muy, muy chistosas. Fue un shock nacional. Porque nosotros jugábamos los domingos, entrenábamos el lunes y nos daban el martes de descanso. Así trabajaba Leo. Entonces, entrenamos el lunes, a mí se me olvida la cartera, vivía yo muy cerca de ahí del club. Entonces, el martes de descanso, en la noche yo veo la noticia, y digo, o sea, ¿qué? ¿Cómo que corrieron al Leo? Se me olvida la cartera, voy al club, estaba yo sacando la cartera y de repente oigo ruido que entra al vestidor del entrenador y era Leo. Entonces le digo, mister, ¿qué pasó?
Pues nada, que ya me corrieron. Lo dijo y nada. Le digo, pero ¿cómo? No, o sea, no, pues es que yo estaba allá en Cuernavaca, en mi casa, y querían que yo viniera en mi día de descanso, y yo les dije que al otro día, y ahí, eso fue lo que él me contó. ¿Literal? Literal, no, así. Hubieras pensado Entonces, otra cosa. digo, esa es la versión que a mí me dijo, Sí. Claro. y que después se corroboró en ese sentido, ¿no? Pero Que qué absurdo. pues sí, digo, son cosas ahí que unos dicen que porque le pedían que no alineara a algunos jugadores y él dijo que no le interesaba, pero pues el equipo Funcionaba perfectamente. ¿Y cómo lo tomaron los jugadores? No, o sea, mal en el sentido de que te das cuenta de que hacer bien las cosas de repente no es suficiente. Sí. Entonces, creo que eso nos pegó a todos. Se quedó en ese tiempo, creo que su auxiliar era un muchacho que se llamaba Emilio, y pues hacíamos lo que habitualmente hacíamos, ¿no? Pero fue muy duro, yo creo que... Uno de los grandes errores históricos del fútbol mexicano. Sí, por mucho que quisimos retomar todo, aún así perdemos la semifinal contra Cruz Azul, pero pues queríamos todos por lo menos ser campeones por todo lo que había pasado con Leo. Y luego Chivas trajo a Leo, ¿te acuerdas? Después, poco después, como diciendo, contigo no, pues ahora voy ahora yo. sí, la revancha. Años después traen a Leo. Echándole limón a la herida. Sí, y otros años más después regresa Pumas, Leo a la América. Sí. Pero no, fue una gran etapa, un tipo muy paternal, o sea, era un tipo que te irradiaba confianza, tenía muy claro cómo quería jugar, entonces... Y la escuela holandesa que es exquisita. Pero fíjate, o sea, es exquisita, pero a él le gustaba más el juego directo. Fíjate, o sea, sí le gustaba que de repente salieras jugando y demás, porque era padre, pues no todas puedes tirarlas para adelante. Pero él así, la indicación era, Gutiérrez, si usted la tiene, su primer hombre es Cuauhtémoc, su segundo hombre es Villic, y si la llega a aquel lado con Sague, póngasela ya. Esa era la indicación, primera indicación. Qué joya de tiempos, y también yo me imagino que si te digo Mundial del 94, ¿qué significa? Significa, yo siempre he considerado que cuando un jugador llega a un Mundial, es como algún tipo de graduación. ¿No? Es como que dices, estás trabajando todos estos años, ¿para qué? Para estar en el torneo con los mejores del mundo. Entonces, es una satisfacción muy, muy grande. Escuchar el himno nacional en el primer partido del Mundial ahí en Washington fue así como... Lágrimas. Sí, no sabía si llorar o reír por la emoción. Te embarga, es una sensación totalmente distinta. Cantar el himno ahí... ¿Fue con Noruega? Se te olvida todo, contra Noruega. Contra Noruega, cuando anota Sague. No, cuando falla Sague. Perdimos 1-0 ahí. Cuando falla Sague, la línea está a 10 centímetros de meter gol, la remata de cabeza y la manda al travesaño. ¿Cómo? Arriba, a 10 centímetros. Es que eso son las cosas que pasan en el fútbol. Sí. Pero a ver ese mundial. Si lo de Ben Hacker trae secretos, ese mundial trae más secretos. Aquí ya estuvo Carlos Hermosillo. Por ejemplo, Carlos nos dijo que el error fue no repetir alineación ante Bulgaria, porque era la alineación que había dado resultados, que ahí se equivocó Mejía Barón. Pues es difícil saberlo, ¿no? Porque, si te vas al resultado, obviamente te da la razón para muchas cosas, ¿no? Y es muy fácil analizar con el periódico del lunes. Claro. Entonces, lo que uno piensa y también tratando de se poner en el papel del entrenador, ahora que ya eres entrenador, es que Miguel era muy minucioso para los cambios, siempre fue así. Entonces, para que él pudiera, así como podía decir, hoy soñé que Potro tenía que jugar y te metía, así era lo contrario también para no moverle al equipo, sobre todo si estaba de alguna manera funcionando. Entonces sí se me hace muy complejo dar una opinión con respecto a si hubiera hecho cambios o no hubiera hecho cambios. Eso ya depende de tu estilo, ¿no? Yo soy del estilo de que, y he ido cambiando, de si a mí en los 10, 15 minutos veo que no, cambio. Y te das cuenta que tampoco es así. Claro. A ver, otra hipótesis. Aquí estuvo Adrián Chávez y nos dijo, esa semana, preparando penales, todos tiramos
Sí, y el juego era a ver que cada jugador le metiera 3 al portero. Y él dijo, a mí nadie me metió los 3 goles. Yo estaba listo. Pero no y se su dio la punto oportunidad. es, si el juego se iba para penales, ¿por qué no me metió a mí para parar los penales al final? Que como dices, es complejo porque todos se sienten listos también. No, y porque ya sabemos el resultado final. Pero tú querías, o sea, al menos tú estabas ahí calentando y querías entrar. Sí. O sea, querías apoyar, cooperar, correr, aunque se fuera corriendo, ¿no? Porque veías el partido cerrado, con el marcador empatado y veías que platicaba Hugo y no pasaba nada, ¿no? Entonces decías, bueno, pero tú estás ahí en ese marco de expectativa de querer jugar, Sí. más allá de analizar si por qué, o sea, eso era como que de reojo, ¿no? Veías que de repente calentabas y Hugo iba y se quedaba allá y luego venía de nuevo contigo a calentar, pero digo, esa semana de practicar los penales, pues sí los practicamos y digo, yo no me acuerdo de eso del negro, la verdad, de Chávez. Ah, sí. No se vayan a ofender. Bueno, no. Tipazo también, ¿eh? Sí, no se Tipazo. vayan a Como que nos ofender. contó la historia de su vida. Claro, y su vida papá. tiene una historia maravillosa. Sí, muy compleja también. Muy compleja. Pero Sí. bueno, son historias del pasado, Shanique, Sí. que sí, que si no. Si no hubieran expulsado a Luis, ¿crees que ganamos ese juego? Probablemente. Porque yo un día se lo dije a Luis y le dije, si volvieras a jugar un partido, ¿cuál volverías a jugar en tu vida? Y me dijo el de Bulgaria. Porque no me debieron expulsar, yo me equivoqué y si no me expulsan, ese lo ganamos. Ese cosquilleo, Probablemente. esa espinita que se le quedó a Luis, ¿tú también tienes una espinita de ese mundial o más bien lo recuerdas con justamente esa satisfacción de decir, fui parte de un mundial con mi selección? Es que cada participación tiene diferentes escenarios, ¿no? O sea, yo empecé el Mundial, después perdemos contra Noruega, inicia Jorge contra Irlanda. Yo entro de cambio por Jorge porque se acalambra, ganamos el partido. Entonces, tu perspectiva cambia porque si algo tenía esa selección, o sea, era personalidad muy compleja y muy difícil y de alta jerarquía, por No, decirlo. tenía talento. Pero tenía talento, pero sobre todo tenía profesionalismo, que jugábamos todos a lo que decía el entrenador. O sea, Es que no era que te pelearas, a lo mejor, porque en selección no todo el mundo se cae bien. No, y tampoco tienes que ser amigo de todos. Exactamente, pero la idea táctica que quería Miguel, ese equipo la desarrollaba a la perfección. Justo lo platicábamos hace tiempo, que decían, bueno, hay grandes figuras del deporte que tienen medallas, que ganan lo que tú quieras, pero también hay que reconocer que el fútbol es un trabajo en equipo. Claro. Y entonces, pues no solamente es la mentalidad, también es tener esa sensibilidad de decir, voy a pasar el balón, voy a compartir. Y eso a veces puede ser un poco complejo, ¿no? Sí, pero te digo, ese equipo te podías pelear en el entrenamiento previo y el día del partido le entregabas la pelota al compañero porque era la jugada instrucción. que tenía que ser. No, pero simplemente repite los nombres. Es el mundial de Jorge Campos, de Sague, de Hermosillo, De Claudio. Luis Miguel Salvador, de Claudio. O sea, son nombres muy poderosos. Benjamín con Galindo. mucho. Benjamín Galindo, el otro día Claro, aquí. Ramón Ramírez. Fíjate, nomás a talentosazo. Sí. O sea, esa selección tenía talento. Sí, tenía talento y personalidad. Pero te digo, creo que hablar de qué hubiera podido hacer Miguel en ese momento, pues él la vio de esa forma. Claro. Es así de sencillo, ¿no? O sea, después vienen los penales y a ver, o sea, yo preguntaría, en ese tiempo, ¿quién hace un cambio de portero? ¿Quién hacía? Sí. Nadie. Sí, O sea, sí. nadie. O sea, hoy ya lo ves y a algunos les ha funcionado y fantástico. Gran decisión del entrenador. Hoy, a 30 años, cuando antes ese cambio casi era impensable. Era más fácil que Jorge Campos entrara de centro delantero, ¿sí? Y ahí sí podía entrar Adrián o Félix. Así lo planteó Chávez. O sea, era más fácil eso. Él dijo, si Jorge, que podía jugar adelante, era ese movimiento. Hoy que ya lo hicieron alguna vez. Ya tenemos esa certeza de tal vez lo que se pudo haber hecho en el pasado. La pregunta sería, ¿qué se puede hacer en el presente para poder llegar lo más lejos que se pueda con nuestra selección en este mundial? Pues mira, cada proceso es diferente y creo que este proceso en particular ha sido muy escabroso, o sea, ha sido muy difícil. Mucha gente critica al Vasco, pero para mí llegó a darle un orden que la selección no tenía,
a darle también una orden también en cuestión de liderazgo, una organización en cuestión de liderazgo, que el Vasco se la sabe de pe a pa, y creo que era lo que le hacía falta a la selección. Jugadores buenos siempre hay en selección, siempre, o sea, eso no se puede negar. Puede ser que haya percepciones de quiénes son mejores o quiénes no, pero siempre hay calidad, yo soy el que creo eso, y ahora creo que esta calidad que hay la está inyectando Vasco, de eso que estamos hablando, ¿no? Que de esas cosas que a veces se han perdido, ¿no? De ver cómo el equipo, sabes que puede jugar, sabes que a lo mejor pierde, pero sabes que se está entregando, sabes que está intentando. O sea, es eso que a veces se exige lo básico a un equipo, creo que Vasco lo está haciendo, y yo creo que eso más, lo que falta de preparación, más la carga emocional que es jugar un mundial acá, tu país, creo que eso ayudará. nos va a dar el empujoncito. Tenemos fe y me encanta que también lo hagas y que también lo compartas. Y otra cosa que tenemos es un regalito para ti. Muchas gracias. Pero tienes que adivinar qué crees que es. Obviamente va a ser un Dr. Simi. Ese es el único adelante. ¿Qué clase de personaje? A ver, ¿será Elvis los Presley? Balones. ¿Será Elvis Presley? ¿Será el astronauta? ¿Cuál será? ¿Cuál crees? Es el personaje Está pensado del momento. especialmente en ti. Del momento. A ver. Pero si fuera pensado en el Potro ¿algún Gutiérrez. vaquero? Si fuera pensado en el Potro Gutiérrez, ¿cómo rindes? tendría que estar? Sí, me rindo. Bueno, pues ya le vamos a decir. ¿Les parece? A la de ver, 3. a ver. 1, 2, ¡tarán! Lindo. El de Potro. ¿Qué tal? Qué padrísimo. ¿Ya tienes aquí tu Dr. Simi Potro? No, además ya lo tengo apartado. ¿Cómo que ya lo tienes? Sí, o sea, mi hija mayor me dijo, hey, si te dan un Dr. Simi me lo tienes que dar. Y yo, bueno. Aquí pues, está. Pues ahí está el intercambio. Tú les vas a dar el Dr. Simi Potro y nosotros nos vamos a quedar con tu autógrafo en uno de estos maravillosos balones que representan los mundiales. Y no sé. Ese. ¿Cuál? ¿Puede ser en el Yabulani? Claro. Es con el que quedé campeón mundial. A ver, pero no sé, creo que no haya otra firma. Vientos, Potro. Ay, aquí hay una firma. Ya está firmado, ya lo ganó alguien. Pareja, siempre equivocándote. También Parejita. aquí. Pareja López. Oye, aprovechando que justo estamos sacando el tema porque estaba platicando en la entrevista anterior que el Parejita López nos dijo que sentía que los balones de cada mundial tenían como una vibra, como que tenían su propia energía y se movían en un ritmo distinto, que no todos los balones se vibran igual. Sí, son diferentes. ¿Tú sientes que sí? Ese balón en ese tiempo se movía demasiado. O sea, le pegabas de una manera y se hacía increíblemente raro. Y todos los porteros se quejaron de eso. ¿Ya ves? Sí. ¿Cuál quieres? Raúl Orbañanos nos dijo Pues que uno que que esas esté. cosas, ¿cómo crees? Entonces, ¿ya ven? Aquí ya estamos coincidiendo. Perfecto. El Potro Gutiérrez, qué gusto, Potro, muchas hombre, gracias. encantado. Ha sido una gran charla contigo, eres un personaje con mucho mundo y yo, perdón que insista, te quiero ver desarrollando chavos y chavas, porque esa es la parte más valiosa del fútbol y del deporte. Ahí está. Perfecto, qué honor, qué placer. Perfectísimo. Miren nada más a nuestro invitadazo. Muchísimas gracias. Gracias. Nos despedimos con un consejo, algo que le quieras compartir, no sé si a la afición y también un consejo de vida. Tenemos que A explotarte, jóvenes, ¿cómo? mujeres y niños que están... Bueno, hay muchísimos consejos, ¿no? Y a lo mejor, simplemente como un mensaje, ¿no? Creo que estamos viviendo una época compleja en todos sentidos, ¿no? Y creo que el tratar de hacer las cosas de la manera correcta, hoy es el reto. Okay. No de la manera fácil, de la manera correcta. Sí. Entonces creo que eso siempre te lleva a un buen resultado y la prueba de eso es un campeonato mundial. Eso, Así nada es. más y nada menos. Fabuloso, es un gran reto. Potro, eres una gran persona. Transmites muy buena energía además, ¿eh? Gracias. Eres un hombre de mucho éxito y te agradecemos mucho que te hayas tomado la molestia de visitarnos. No, encantado de estar aquí. Que ¡El venga Potro todo lo mejor. Gutiérrez! Un fuerte aplauso para el Potro. Gracias. Y todos ustedes también recuerden que los invitamos a realizar buenas acciones porque los ganadores, así como Potro, también hacen actos de bondad. Visiten juevesdebondad.com y Dr. Simi, nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias. Salud.